conquistas. Y en el capítulo 4 del Evangelio según Mateo, capítulo 4, déjenme compartirles unos 15 minutos. Si alguien se quedó por ahí con algún mal, pues oraremos por él, pero creo que ya el Señor ha hecho las cosas. Agradecemos a Dios por todos ustedes. Algunos hermanos han venido desde El Paso también para apoyar este ministerio, mi trabajo y esta obra en este lugar. Y yo estoy en búsqueda siempre en nuestros viajes de los Eliseos, de la doble unción que Dios tiene para esta nueva generación. Capítulo 4 de Mateo, ahí como está sentadita. Los que no conocen de este ambiente, los que no tienen una relación personal e íntima con el Señor, es importante que la busquen. Una vida sin Cristo sencillamente deja de ser vida y se torna una muerte a pausas, una muerte lenta. Usted que no conoce al Señor Jesucristo, no crea que nosotros los que estamos aquí, la mayoría, no nacimos en esto. Conocemos muy bien lo que hay allá afuera. Solo hay muerte, solo hay engaño. Es una vida en espejismo, es una vida ficticia. Capítulo 4 de Mateo, verso 17, pero vamos a leer por favor en el versículo 12 en adelante. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, estoy en Mateo 4, 12, se volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. ¿Por qué ese cambio tan radical? El pueblo asentado en tinieblas, el pueblo que vivía en tinieblas, la gente que vivía en tinieblas. Vivir en tinieblas es horrible, es mucho más que estar ciego. Es no tener dirección, es no tener rumbo, es vivir sencillamente sin destino. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra y de muerte. Vivir en tinieblas es prácticamente vivir en una condición cuyo final y cuya sentencia y cuya atmósfera no es otra cosa más que muerte, en todos los sentidos. Muerte espiritual, muerte física, muerte en todos los sentidos. Y luego declara: pero esos sentados en región de sombra y de muerte, luz les esclareció. Gloria a Dios. Luz Aleluya. apareció. Aleluya. ¿Quién Amén. es el que cambió la condición de una multitud de gentes que habitaban en esa región? La presencia maravillosa del Señor Jesús. Él hizo toda la diferencia. Y tal vez usted, que no tiene la experiencia de recibir al Señor Jesús en su vida, de entronar al Señor Jesús en su vida, pueda pensar que tal vez estos son letras nada más, hechos del pasado, palabras hoy como para alentar a alguien, pero que no pueden ser una realidad en nuestra vida. Así me pasó a mí cuando leí varias veces este pasaje antes de asistir a un templo. Suena bien, tiene lógica, hay filosofía, pero ¿será real eso en el momento presente? ¿Realmente Jesucristo vive y reina
domina y puede tomar control de una vida, de una familia, de una ciudad, de una región. Y me di cuenta que sí, que Él era real. Y cuando su presencia se hace realidad, todo es diferente. Todo cambia. Es como de las tinieblas a la luz, como de la potestad de Satanás a Dios. Y se recibe mediante la fe el perdón de los pecados y parte entre los santificados. El Señor Jesucristo es la diferencia. Aquella multitud, aquella región, aquella cantidad de gente tuvo una transformación por la presencia del Señor. Y a partir de este momento, Él dedica su ministerio por 3 años y medio. Y fundamentalmente su ministerio gira en torno de 5 cosas. El verso 17. Desde entonces comenzó Jesús, diga conmigo, a predicar. Es primer punto. Su ministerio fue distinguido por su predicación. La predicación va dirigida a las personas inconversas fundamentalmente. La predicación está basada en la sencillez del Evangelio, que en esencia es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Está basada, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice a los corintios, por cuanto plugó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio transforma. El Evangelio nos centra en lo ocurrido en la cruz del Calvario. El Evangelio se centra en su preciosa sangre derramada con oferta de perdón para nosotros, en su resurrección victoriosa y en ese Cristo Espíritu deseando morar en nuestras vidas. Predicar y a decir arrepentíos, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Esto del reino es como si fuese para muchos algo también del pasado o del futuro, y como si en el momento presente no puede ser esto una realidad. Un reino no es más que la extensión del reino. Un reino es aquello donde la voluntad del rey se lleva a cabo y sus propósitos se realizan. Este reino del cual él está predicando, él no pudo haber fallado. Si él vino a establecer un reino, él no falló. Él estableció ese reino. Pero como en otros pasajes de la Biblia indican que no hay tiempo ahora para verlos, este reino no sería visto, no sería comprendido por cualquiera. Este es un reino espiritual que vendría y se asentaría en las personas, en los corazones, en las vidas de los individuos, siendo regenerados, siendo transformados, siendo llevados a otro nivel y a otra dimensión de percepción en el plano espiritual, y que a la vez se constituyen en transmisores de ese reino. Y de esta manera el reino empieza a ser predicado. El reino de los cielos se ha acercado. Más adelante hay otro pasaje en el versículo 22. Y ellos dejando, después de que llama a sus discípulos, al instante el barco y a su padre le siguieron. Y rodeó, verso 23, Jesús toda Galilea. Ahora note el término, ya no es propiamente predicando, sino enseñando. Pero note dónde: en la sinagoga de ellos. Cuando él estaba fuera de una sinagoga, o lo que hoy llamamos un templo, se supone que la mayoría de la gente que se congrega en un templo ya conoce el Evangelio, ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, ya son gente salva, necesita ser enseñada y desarrollada
en la vida cristiana y conocer sobre la vida del rey y del reino. Pero cuando Jesús estaba fuera de la sinagoga o del templo e iba, como hoy hacemos, a los parques, a las calles, a las campañas, se predica el Evangelio. Él predicaba en las calles, él enseñaba en las sinagogas. La predicación es para el perdido, la enseñanza es para el creyente, para desarrollarlo en la vida cristiana. Así que Jesús predicaba y enseñaba. La predicación es para el perdido, la enseñanza es para el que ha sido hallado. La predicación es para el que está fuera del reino, la enseñanza es para los súbditos del reino, es para desarrollarlo en la vida cristiana. Predicamos y enseñamos. Si nosotros continuamos con la misma labor del rey y del reino, tenemos que predicar y tenemos que enseñar también. Pero además el Señor Jesús hacía lo siguiente, verso 23, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y además dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La sanidad divina es parte del paquete del mensaje del reino y del rey. Así que por eso es que proclamamos sanidad en Jesucristo, sanidad en la vida del reino, sanidad en la presencia del rey, bendito sea Él, y también Él quita toda dolencia. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe distinguirse por ser un pueblo no solo que predica y enseña, sino un pueblo que está sano y sin dolencias. ¡Aleluya! Sano y sin dolencias. No es admitible, cristianos quejosos. No es admitible que cristianos se levantan, ay, me duele aquí, ay, me duele allá, ay, ya no sé dónde me duele. Arrepiéntete, hombre. Alaba al Señor. Dile, Señor, gracias, porque no solo eres mi